Mi hermana se rió. Llevas eso a tu boda. Pero yo entré, vestida de blanco. 4 estrellas en mi hombro. 200 SALS se pusieron de pie y dijeron, almirante en cubierta. Mi familia no se puso de pie. Mi equipo sí. Las puertas de la capilla estaban cerradas. Detrás de ellas, 200 personas esperaban. La mitad, SALS de la Marina, con sus uniformes de gala azules. El resto, civiles que, probablemente, no tenían idea de lo que se avecinaba. Yo me quedé en el pasillo, mirando mi teléfono, releyendo un mensaje que había llegado 3 minutos antes. Brittany, ¿de verdad vas a llevar eso a tu boda? ¿Bonito? ¿También te dejan saludar el pastel? Ni felicitaciones, ni buenos deseos. Solo sarcasmo, el día en que se suponía que me casaría. Típico de Brittany. Deslicé el teléfono en mi bolsillo, sin responder. Ya no quedaba nada que decirle. Si alguna vez lo hubo, ella ya lo había ahogado, con comentarios despectivos como ese, durante los últimos 20 años. Y, sinceramente, esperaba algo peor. Esto era dócil, según sus estándares. Me ajusté los puños de mi uniforme blanco. La tela estaba rígida, perfectamente planchada. Las 4 estrellas en mi hombro se sentían más pesadas de lo habitual, probablemente porque no estaba entrando en una sala de estrategia, ni en una ceremonia de premios. Estaba caminando por el pasillo. A mi izquierda y derecha, estaban 2 hombres que habían pasado por el infierno y regresado conmigo, Gil y Sánchez. No eran padrinos. No quería padrinos. Simplemente dijeron, señora, la acompañaremos. No hubo discusiones. Yo no discutí. Sánchez tenía una pierna protésica, pero aún así superaba a la mayoría de los chicos en el entrenamiento físico matutino. Gil, una vez, me sacó de un accidente de helicóptero en Kandahar, con el brazo medio dislocado. Se quedaron flanqueándome, como si fuera un campo de batalla, porque, en cierto modo, lo era, solo que no del tipo para el que habíamos sido entrenados. Aston, mi prometido, esperaba dentro. Probablemente, estaba tranquilo. Siempre lo estaba. Ese hombre podía leer escenarios de desastre como cuentos para dormir y, aún así, dormir como un tronco. Analista civil, callado, pero más inteligente de lo que cualquiera le daba crédito, y él lo entendía. Nunca me dijo que bajara el tono, ni me preguntó si consideraría usar un vestido sencillo. Él dijo, vístete con lo que te parezca honesto. Así que lo hice. La boda se suponía que sería pequeña. Solo nosotros, el capellán, algunos amigos y parte de mi equipo. No envié 200 invitaciones. Simplemente, aparecieron. Sin por favor, responder. Sin fanfarria. Solo llegadas silenciosas y respetuosas, en coches negros y botas pulidas como espejos. Uno de ellos, Briggs, de mi unidad en Yemen, me había saludado antes y me había dicho, nos guiaste por el infierno. No te dejaremos caminar por ese pasillo sola. No lloro fácilmente, pero eso me conmovió de una manera diferente. Es extraño, quedarse quieta en un pasillo cuando has liderado misiones, sobrevivido emboscadas, volado a zonas de combate. Esto debería haber sido fácil. Solo caminar unos pasos, decir algunas palabras, casarse. Sin fuego real, sin informes clasificados, solo votos. Pero, de alguna manera, me sentía más expuesta que nunca. No le dije a Brittany que llevaría el uniforme. Sabía cómo reaccionaría. Ella siempre pensó que me había unido al ejército por rebeldía, como si me hubiera alistado solo para molestarla. La verdad es que lo hice porque no podía imaginarme en ningún otro lugar. Pero Brittany nunca lo entendió. Nunca quiso hacerlo. Para ella, toda mi carrera fue solo un largo y costoso desvío de ser alguien real. Ella siempre quiso que yo fuera su acompañante, con vestidos pulcros, en eventos de recaudación de fondos políticos, no de pie en salas de reuniones, junto a hombres sangrando. Cuando me hice comandante, dijo, genial. Ahora, tal vez, dejes de intentar demostrar algo. Como si hubiera obtenido un ascenso solo por diversión. Y ahora, el día de mi boda,
en lugar de silencio, o incluso de fingir que le importaba, me envió una broma. Porque eso es lo que hace, cuando se siente incómoda, actúa. Levanté la mano, alisando el borde de mi hombrera. Las estrellas eran mías. No honorarias, no regaladas. Ganadas. Cada una de ellas. Las había usado en salas de guerra y durante los bloqueos de bases, pero hoy, las llevaba por amor. Una voz en mi auricular, era el capellán. «Estamos listos para usted, almirante». Gil y Sánchez giraron ligeramente la cabeza hacia mí. No hablaron. No era necesario. Mis tacones hicieron clic contra las baldosas, mientras avanzaba. El peso en mi pecho no provenía de los nervios. Provenía de 20 años de servicio, 2 décadas de silencio de mi propia hermana, y una sala llena de hombres que tenían todas las razones para no estar allí, pero vinieron de todos modos. Crucé el umbral de la capilla. El aire dentro estaba quieto. Luego lo escuché, una voz, firme. «Almirante en cubierta». Y cada hombre uniformado se puso de pie. No sonreí. Ni siquiera cuando se pusieron de pie. Sentí un calor en el pecho, claro, pero no era alegría. Era algo más agudo, algo que había llevado desde la infancia y que había aprendido a nunca mostrar. La primera vez que me di cuenta de que Brittany me odiaba no fue por una pelea, ni por un juguete roto. Fue en la mesa del comedor. Yo tenía 6 años, ella 10, y acababa de corregirle la capital de Nuevo México. Me pateó debajo de la mesa tan fuerte que mi tenedor cayó al suelo, luego sonrió a nuestra madre como si estuviera orgullosa de mí por ser curiosa. Así es como ella jugaba al sabotaje, disfrazado de hermandad. Para la escuela secundaria, había dominado el arte del sabotaje silencioso. Si obtenía un certificado por buen comportamiento, ponía los ojos en blanco lo suficientemente fuerte, como para que toda la mesa lo sintiera. Si entraba en el cuadro de honor, accidentalmente olvidaba pasar el folleto. Y cada vez que ganaba algo y siempre lo hacía se aseguraba de agradecer a mamá y papá, en voz alta, por criar a una verdadera ganadora. Ellos la adoraban. O, tal vez, simplemente estaban agotados. Brittany era magnética en público, hiriente en privado. Usaba perlas para el consejo estudiantil y luego me recordaba, casualmente, que yo era demasiado intensa para los chicos. Una vez, cuando tenía 15 años, le pregunté si podía pedir prestadas sus bailarinas negras para un banquete del rock. Me entregó la caja, luego les dijo a sus amigos en la escuela que yo había usado zapatos de funeral para un baile. Me enteré al día siguiente, cuando alguien pegó una flor muerta en mi casillero. Mamá era el amortiguador. Me deslizaba libros de poesía, me decía que las tormentas hacían pájaros fuertes, no rotos. Papá era neutral, en el mejor de los casos. Trabajaba muchas horas para el contratista de defensa Lockheed Chan Yates, y trataba la paternidad como un puesto de mando de fin de semana. Le gustaba el orden, el silencio y los resultados. Brittany le dio los 3. Yo le di preguntas, actitud y ambición. No el tipo correcto. El tipo que él pensaba que pertenecía a los hombres. Pero el momento en que realmente entendí hasta dónde llegaría Brittany fue durante mi último año. Decidí postularme a la Academia Naval de los Estados Unidos. No le pedí su aprobación. Ni siquiera se lo dije hasta después de enviar la solicitud. Ella se rió y dijo, «¿Tú, de uniforme? ¿Qué vas a hacer, gritarle a la gente hasta someterla?» Luego, un día, mi paquete de aceptación no llegó. La academia dijo que mis expedientes nunca fueron enviados. Sabía que los había enviado. Destrocé mi habitación, mi correo electrónico, mis carpetas. Nada. Una semana después, mamá me apartó. Encontró un sobresellado, con mis expedientes, en el cajón del escritorio de Brittany. La confronté. Se encogió de hombros, dijo, «No pensé que realmente lo harías». Como si me estuviera haciendo un favor, como si ella supiera más. No hablamos durante 2 meses. No es que importara. Volví a postularme, esta vez, asegurándome de que todo fuera rastreado y confirmado. Cuando llegó el segundo paquete, lo abrí en el porche, sola. No le dije a Brittany.
Ni siquiera les dije a mis padres. Simplemente, marqué la fecha en mi calendario, empaqué mis cosas y me fui a Annapolis. En la ceremonia de juramento, me paré en un mar de uniformes blancos, con el corazón latiendo, las manos firmes. Los vi, mi madre conteniendo las lágrimas, papá con los brazos cruzados, y Brittany con gafas de sol demasiado grandes para su cara, mascando chicle, como si estuviera aburrida a morir. Se quedó el tiempo suficiente para tomar una foto para sus redes sociales y se fue antes de que sonara el himno. Esa noche, la publicó con la leyenda: mi hermanita, finalmente, llegó al campamento de disfraces. No respondí. No era necesario. Algo cambió ese día. La forma en que la veía a ella, la forma en que me veía a mí misma. Ella nunca me aplaudiría. Ni en privado, ni en público, ni nunca. Y una vez que acepté eso, todo se volvió más fácil. En la academia, aprendí a comer en 5 minutos, a lustrar botas con saliva y a absorber insultos sin pestañear. Pero nada de eso fue más difícil que crecer a la sombra de Brittany. Ese entrenamiento comenzó joven, duró años y me enseñó la regla más importante: el respeto no siempre viene de la familia. A veces, no viene en absoluto. Lo que sí vino fue la tenacidad. No fui la mejor de mi clase, pero estuve cerca. No gané premios por Encanto, pero lideré, presentándome, callándome y haciendo el trabajo. Brittany, una vez, dijo que tenía la personalidad de un archivador. Lo tomé como un cumplido. Cuando me gradué, llamaron mi nombre, y crucé el escenario, con el uniforme planchado, la espalda recta. Mi madre lloró. Papá aplaudió una vez. ¿Brittany? No estaba allí. Me enteré, más tarde, de que había confirmado su asistencia a la ceremonia, había reservado un vuelo, y luego había cancelado, en el último minuto, porque se había abierto un puesto de presentadora de televisión en Dallas. Ella consiguió el trabajo. Yo obtuve el silencio. No esperaba más. Ese era el secreto. Baja tus expectativas, y dejas de sangrar por heridas predecibles. Lo aprendí joven. Lo aprendí en la mesa de la cocina, bajo sonrisas pulcras y elogios ambiguos. No guardé resentimiento de esos años. Llevaba algo más limpio, más frío, el tipo de resolución que ganas cuando dejas de intentar ser la versión digna de alguien y empiezas a convertirte en tu propia definición de ello. Doblé esa lección con fuerza y la metí en las costuras de cada uniforme que alguna vez usé. Nunca la llamé después de la graduación. No necesitaba que fingiera que le importaba. Tenía una mochila, órdenes para Fort Oglethorpe en Georgia, y una foto ligeramente arrugada de mi madre, metida entre un paquete de barras de granola y una botella de aspirinas. Eso era suficiente. Lo primero que me enseñaron en la base no fue táctico, ni estratégico. Fue psicológico. O eres una presencia, o eres un problema. Yo era una presencia. Callada, puntual, inquebrantable. Aún así, entrar en esa oficina de operaciones, en mi primera asignación, se sintió como entrar en un bar, donde todos se conocían y nadie quería un nuevo nombre en el taburete, especialmente el mío. Estás perdida, cariño. Esa fue la bienvenida que recibí de un sargento que no se había afeitado en una semana. Su placa de nombre decía Dawson. Su tono, despectivo. No me inmuté. Simplemente dije: busco a la persona que firma las autorizaciones de logística. Resultó ser él. Eso no ayudó. Mi asignación oficial era enlace de logística naval. Extraoficialmente, yo era la persona a la que ponían a prueba, olvidaban invitar a las reuniones informativas, se saltaban las idas a por café, me ignoraban en el pasillo. Las primeras semanas fueron todo miradas de reojo y bromas internas de las que yo no formaba parte. Así es como se aprende la verdadera estructura de una unidad. El rango en el hombro importa menos que la forma en que te miran, cuando entras en la habitación. La mayoría de los chicos habían servido juntos durante años. Sus chistes estaban codificados, sus historias repetidas y pulidas. Yo era una intrusa, con un portapapeles y una columna vertebral que se negaba a doblarse. No pedí respeto. Actué como si ya lo tuviera. Eso les irritaba, pero no estaba allí para hacer amigos.
Estaba allí para mantener los camiones en movimiento, el equipo contabilizado, y las misiones fluyendo, sin que faltara una sola bala. Y era buena en eso. Mis informes eran impecables, mi coordinación hermética. Al final del segundo mes, uno de los tenientes dejó de verificar 3 veces todo lo que yo presentaba. Progreso. Incluso entonces, mantuve la voz baja y los ojos abiertos. Se aprende más de lo que la gente no dice. No intenté demostrar nada. Simplemente, me presentaba antes que todos, me quedaba después, y no dejaba lugar a preguntas. Sabía cómo me llamaban a mis espaldas: Cuota, Nevera, señorita Barbie Naval. Pensaban que, finalmente, me derrumbaría. En cambio, reorganicé todo el depósito en 3 semanas, y reduje los errores de envío en un 40%. Cuando el coronel preguntó quién lo hizo, Dawson intentó llevarse el crédito. Lo dejé. Él sabía que todos lo sabían. Al día siguiente, me pasó una taza de café quemado y dijo: «No está mal, Kennedy». Ese fue el primer apretón de manos no oficial. Mientras tanto, Brittany había comenzado a presentar segmentos matutinos en Phoenix. Cada vez que encendía la televisión en el comedor, ahí estaba ella. Iluminación perfecta, cabello perfecto, voz falsamente sincera, mientras leía titulares entre anuncios de fitness y reportes del clima. Una noche, un chico de mi unidad señaló la pantalla y dijo: «Oye, ¿no es esa tu hermana?». Asentí. Él sonrió y dijo, sin ofender: «Pero caray, parece del tipo que nunca ha hecho un día de trabajo duro en su vida». No dije nada. No tenía que hacerlo. Ella tenía luces. Yo tenía Temple. Trabajé en esa base durante 18 meses. Sin problemas disciplinarios. Sin protocolos rotos. Al final, no solo me toleraban, me pedían mi opinión. No era ruidosa. Era sólida. Y en el ejército, la solidez es una moneda de cambio. Luego llegó la carta, no de casa, de Annapolis, una mención honorífica, un reconocimiento por excelencia operativa en logística de campo. Era el tipo de papel que te hace notar. La pegué dentro de mi casillero. Dawson la vio un día y murmuró: «Supongo que, después de todo, no estás aquí solo para calentar una silla». Quise decirle que llegaba tarde a esa conclusión, pero solo asentí y volví al trabajo. Cuando llegaron mis órdenes de traslado Coronado, California, empaqué ligero. Un uniforme para inspección, uno para despliegue, y una foto de mamá, ahora arrugada en una esquina. No llamé a nadie para despedirme. No esperaban que lo hiciera. En mi último día, alguien había dejado una nota en el cajón de mi escritorio. Sin nombre, solo 5 palabras en una nota adhesiva: «Nada mal para una cuota». No sonreí. Simplemente la doblé y la guardé. Prueba de que, a veces, no necesitas aplausos para ganarte la habitación. Solo necesitas mantenerte de pie hasta que se queden sin razones para derribarte. El vuelo a Coronado se sintió como cruzar a otro país. Todo en Fort Oglethorpe había sido lento, polvoriento, y medio sostenido con cinta adhesiva y resentimiento. Coronado era agudo, rápido, y zumbaba con el tipo de intensidad que hacía que la gente hablara con vocales cortadas y caminara como si tuvieran algo más importante que hacer. Mi asignación era operaciones de base anfibias navales, apoyo logístico de SEAL. No glamuroso, pero crucial. Era el tipo de trabajo donde si te equivocas, una misión no solo falla, la gente muere. Y yo sabía la verdad tácita al entrar: nadie iba a confiar en una mujer que manejara papeleo, a menos que lo hiciera tan impecablemente que no pudieran permitirse no hacerlo. Día 1. El suboficial mayor echó un vistazo a mi expediente, luego a mí, y preguntó: «¿Estás segura de que no está en el lugar equivocado?». Le dije que estaba exactamente donde me habían asignado. Murmuró algo sobre trucos publicitarios y me indicó el almacén de suministros. Mi título oficial era coordinadora de operaciones. Extraoficialmente, la novata con 0 credenciales de campo, un moño apretado, y un uniforme demasiado limpio. Los chicos me llamaron Nevera durante la primera semana. No porque fuera fría, sino porque no me inmutaba. No les respondía con bromas. No me rompía.
Cada mañana me presentaba 15 minutos antes que nadie, revisaba los registros de requisiciones, señalaba las discrepancias y enviaba mis correcciones a personas que no querían leerlas. Luego, me sentaba en reuniones donde los hombres hablaban por encima de los demás y de mí, y ocasionalmente, olvidaban que yo estaba en la sala. Respondía preguntas solo cuando me las hacían. Pero cuando lo hacía, mis respuestas eran rápidas, precisas, sin rodeos. Hay algo que sucede en entornos así. Cuando eres silenciosa, asumen que eres débil. Luego, tomas una decisión que les salva el pellejo, y de repente, no eres invisible. Eres ineludible. Ese momento llegó aproximadamente 2 meses después. Uno de los equipos SEAL se estaba preparando para un ciclo de entrenamiento previo al despliegue, y la logística para su equipamiento era un desastre. Faltaba equipo, cajas mal dirigidas, hojas de inventario caducadas. Debería haber tomado una semana desenredarlo. Lo hice en 36 horas, sola. Luego, reestructuré todo el sistema de pedidos para que no volviera a suceder. No pedí permiso, simplemente lo hice. El teniente a cargo apenas me miró, cuando le entregué la nueva cadena. Pero 2 días después, cuando nada se perdió y cada caja aterrizó donde se suponía, asintió una vez y dijo, «Buen trabajo, Kennedy». Ese fue el ascenso. No en papel, sino en el tono. Pero el respeto se alquila en lugares así. Se debe cada día. Se debe en silencio. Todavía tenía que demostrar que no fue una casualidad. Brittany envió una caja de regalo a la oficina, por esa época, galletas, una nota con el logo de su estación, y una pequeña tarjeta que decía, «Mantente fuerte, hermanita». Espero que este trabajo no sea demasiado aburrido. Dejé la caja en el área común. Los chicos se la comieron sin preguntar de dónde venía. Alguien dijo, «Tu novia tiene buena letra». No lo corregí. Semana tras semana, construí un ritmo. Sabía quién contaba el doble la munición, quién se saltaba los informes de cadena de custodia, quién falsificaba las iniciales de su comandante cuando llegaba tarde. No chivateé. Limpié sus desórdenes antes de que se convirtieran en problemas. Así es como ganabas espacio en su mundo. Una mañana, durante la inspección de equipo, un SEAL llamado Ramos me llamó señora sin sarcasmo. Casi no lo noté, pero llegó. Las cosas estaban cambiando. Aún así, cada victoria venía con un costo. Me perdí el servicio conmemorativo de mi madre ese año. Brittany envió fotos de la reunión familiar. Todos parecían coordinados en colores y excesivamente pulcros. Miré las fotos durante 2 minutos, como máximo, luego las tiré a la basura. Había enviado flores. No había recibido respuesta. A la base no le importaba mi dolor, ni mi hermana, ni el hecho de que no había hablado con mi padre en 6 años. Eso era parte del atractivo, sinceramente. El ejército no preguntaba quién eras cuando llegabas. Esperaba a ver quién serías bajo presión. A los 6 meses, tenía un nuevo escritorio, más cerca del mando, una recomendación de mi teniente, y un acuerdo tácito de la mayoría de los chicos de que no me iba a ir a ninguna parte. Me había ganado mi puesto. No ruidosamente, no rápidamente, pero por completo. Luego llegaron las órdenes para una operación conjunta, frente a la costa de Yemen. No se suponía que me involucrara directamente. Yo era de logística, no botas en el terreno. Pero las cosas no siempre salen según el plan, especialmente en lugares donde todo se mueve rápido y el silencio lleva el peso más pesado. La única razón por la que estaba cerca de la pista de vuelo ese día era porque el líder de operaciones había olvidado archivar un manifiesto secundario, y nadie confiaba al chico nuevo con el papeleo, excepto yo. Detecté el error, agarré mi portapapeles y corrí por la pista para interceptar a la tripulación que cargaba las cajas en el avión equivocado. Fue entonces cuando llegó la llamada. Un equipo de reconocimiento había desaparecido cerca de Al-Muqayya. Eran ligeros, 6 operadores, un técnico de drones, apoyo mínimo. Lo que se suponía que sería una rápida misión de mapeo de terreno se había convertido en una pesadilla. Un grupo escindido de la milicia local interceptó su ruta. Para cuando el mando tuvo señal de nuevo, un SEAL ya estaba herido.
No tuvieron tiempo de esperar a la fuerza de reacción rápida programada. Ni siquiera se suponía que yo estuviera en esa habitación, cuando comenzó el revuelo, pero estaba allí, de pie detrás de un sargento de comunicaciones, viendo el mapa volverse rojo, escuchando las voces estáticas de hombres para quienes había empacado equipo, con quienes había entrenado, a quienes había ayudado a escribir evacuaciones médicas, ahora sangrando en una ladera, en medio de un país en el que no estábamos oficialmente. El oficial de cubierta ladró por nombres disponibles. Di un paso adelante, antes de pensarlo 2 veces. Él dijo, «Usted es de logística». Yo dije, «He entrenado con este equipo. Conozco sus códigos de extracción, y pasé mi recertificación de armas hace 3 semanas». Me miró fijamente, luego me hizo un gesto para que entrara. Así de rápido fue. Nos equipamos, subimos y despegamos en 20 minutos. El desierto por la noche es más negro que cualquier cosa que hayas visto. No es solo oscuridad, es un tipo de silencio que hace que el sonido se sienta fuera de lugar. Aterrizamos rápido y sucio. Sin luces, sin charlas, solo botas golpeando la tierra y la adrenalina gritando detrás de tus costillas. Habían montado una cubierta improvisada entre 2 camiones de suministro abandonados. 2 hombres estaban inmovilizados, uno de ellos gravemente herido en la pierna, el otro disparando para ganarles segundos. Me arrastré los últimos 45 metros sobre mi vientre, arena en la boca, sangre en el aire, balas zumbando, cerca de mis botas, como abejas enfadadas. Teníamos 30 segundos para retirarnos o ser despedazados. Alcancé al seal herido, Wyatt, un chico de apenas 24 años, y lo arrastré con un brazo, mientras disparaba tiros de cobertura con el otro. Mi hombro se dislocó en algún momento del tirón. No importaba. Me apreté un torniquete alrededor del muslo y grité las coordenadas de evacuación médica al equipo de apoyo aéreo. El helicóptero de extracción se mantuvo en el aire lo suficiente como para hacernos vibrar los cráneos. Para cuando despegamos, tenía 2 heridas de metralla y una costilla rota. Rechacé la camilla, caminé hasta el helicóptero yo misma, con la sangre de Wyatt, aún, empapando mi uniforme. El piloto me miró y dijo, «Señora, está sangrando». Asentí. Pues, tape el agujero. Comenzaron a llamarme ala de hierro después de eso. Alguien dijo que era porque nunca me inmutaba, ni siquiera bajo fuego. Otro dijo que era porque salía volando del cielo como un ángel enfadado. Nunca pedí aclaraciones. Los apodos se pegan como las cicatrices, no invitados, pero ganados. Pasé 6 semanas de recuperación en Norfolk. Me ofrecieron retirarme de la rotación de servicio. Dijeron que necesitaba descansar. Yo dije que descansaría cuando mi brazo funcionara de nuevo. Pasé el siguiente mes en fisioterapia, superando cada mueca, cada grito nervioso, hasta que pude levantar una caja sin perder la forma. No porque estuviera intentando ser dura, sino porque la alternativa era volver a desvanecerme en el fondo. Mientras estaba fuera de rotación, Brittany apareció en televisión para honrar a los militares. Llevaba un blazer azul marino, soltó algunas palabras de moda sobre el sacrificio, luego, pasó a un monólogo sobre las voces femeninas fuertes, en el liderazgo civil. Nunca mencionó mi nombre, pero mostró una foto mía de Annapolis durante el segmento, recortada, para que mi uniforme y mi placa de identificación quedaran fuera de cuadro. Lo vi desde la sala de recreación, todavía con una manga de compresión y oliendo, ligeramente, a antiséptico. Apagué la televisión a mitad de la emisión. Uno de los chicos, Ramos de nuevo, miró y preguntó, ¿la conoces? Dije, ya no. Así funcionaba con Brittany. Podía estar a tu lado, mientras te cortaba de la foto. No necesitaba mentir, solo se aseguraba de que la historia encajara en su lente. Pero nada de eso importó, cuando regresé a la bahía de logística 2 semanas después, y el equipo se puso de pie sin que se les dijera. Solo brevemente. Lo suficiente. Un tipo asintió y dijo, me alegra que hayas vuelto, ala de hierro. Eso fue todo. El respeto en el ejército no viene en discursos. Viene en silencio. Puertas abiertas sin órdenes. Café dejado en tu escritorio sin nombres. Ojos que ya no te miran a través de ti. No era especial. Simplemente, era constante.
La que aparecía. La que no fallaba. La que corría hacia el fuego y sacaba a alguien. La siguiente rotación ya estaba publicada. Mi nombre estaba en la lista. Esta vez, nadie lo cuestionó. No llevaba más de 2 semanas en el país, cuando su nombre volvió a aparecer. Esta vez, en mi bandeja de entrada. Asunto: oportunidad de colaboración rápida, reportaje en medios. Remitente: Daybreak Media Company. La colaboración era su forma de decir: ya le presenté tu historia a un productor y quieren que yo la enmarque. Quería destacar a mujeres en roles de mando para una próxima docuserie en la televisión pública. Nada serio, nada demasiado bélico, solo suficientes medallas para parecer inspirador, no tantas como para asustar a las madres de los suburbios. Ella escribió: piensa en Leanin, pero con camuflaje. Me encantaría sentarme, y hermana fuente, el tono. No respondí. 2 días después, el productor me envió un correo electrónico directamente, diciendo que Brittany había hablado, con tanta pasión, sobre mi carrera y que se sentirían honrados de que yo fuera un segmento destacado. No un tema, no una invitada, un segmento. Como si yo fuera un trozo de metraje que pudieran insertar entre los cortes comerciales. Decliné, educada pero firmemente. No estaba enojada. Simplemente, había visto este patrón antes. Brittany no quería contar mi historia, quería contar su versión de mi historia. De vuelta en la escuela secundaria, una vez presentó un cuento a un concurso de escritura a nivel estatal. Se titulaba Mi hermana, un estudio de la fuerza silenciosa. Recuerdo haberlo leído en el periódico escolar. Era una obra de ficción bellamente escrita que sonaba sospechosamente como un elogio para alguien aún vivo. Me describía como estoica, secundaria, confiable, y luego me comparaba con una silla plegable en acción de gracias, siempre allí, nunca notada, soporta el peso, pero nunca se le pide que baile. Incluso entonces, podía escuchar su voz detrás de los cumplidos. Así que, cuando publicó el tráiler de la docuserie, 2 semanas después, no me sorprendió. Ella había seguido adelante sin mí. El segmento se abría con un paneo lento de mujeres saludando, luego, pasaba a Brittany, de pie, en un estudio minimalista, hablando de su hermana, la almirante, como si yo fuera una idea abstracta. Nunca usó mi nombre. No tenía que hacerlo. Simplemente, decía cosas como: algunas mujeres lideran con visión, otras con silencio. Mi hermana, ella hace ambas cosas. Y siempre he tratado de sacar su historia a la luz. A la luz. Como si yo fuera algún artefacto que desenterró de un almacén. Lo peor no fue el metraje. Fue la gente que empezó a contactarme después. Viejos conocidos de la universidad, antiguos vecinos, incluso mi maestra de 3er grado, todos enviando mensajes para decir lo orgullosos que estaban, después de ver la pieza de Brittany. No por mí, sino por cómo ella lo había contado. Y Brittany envió un correo electrónico de seguimiento. Sin asunto, solo una frase: ¿ves? Hicimos un gran equipo. Esa semana, estuve en Fort Dalton, supervisando un módulo de entrenamiento de transición para los oficiales subalternos entrantes. Uno de los chicos del equipo SEAL 5 me apartó. Era un tipo grande, con un fuerte acento, con 3 despliegues a cuestas. Dijo que su hermana, una vez, intentó atribuirse el mérito de una fundación que él había iniciado, después de regresar de Fallujah. Le pregunté qué había hecho al respecto. Él dijo: nada. Simplemente, seguí construyendo la maldita cosa. Se me quedó grabado. No respondí al correo electrónico de Brittany, pero sí respondí con acción. Presenté mi propia propuesta interna al mando de la Marina discretamente, a través de la cadena correcta para una iniciativa de mentoría dirigida a candidatas alistadas. Nada llamativo, solo estructura y acceso. 6 semanas después, fue aprobada. Empecé a pasar cada jueves por la noche en el centro de aprendizaje de la base. Sin cámaras, sin prensa, solo 3 o 4 mujeres a la vez, sentadas frente a alguien que había pasado por el infierno y seguía de pie. Una noche, una joven cabo llamada Dana me preguntó si tenía hermanos. Le dije: sí. Ella preguntó qué hacía. Hice una pausa, luego dije: medios.
Ella cuenta historias para ganarse la vida. Dana sonrió. Qué gracioso. Tú, en cierto modo, también. Solo que usas herramientas diferentes. No pretendía ser profundo, pero caló. Porque mientras Brittany estaba en la NPR, describiendo mi liderazgo en medias frases poéticas, yo estaba enseñando a jóvenes de 19 años a leer el terreno táctico y a mantener un perímetro sin entrar en pánico. No necesitaba un foco. Necesitaba una maldita linterna que funcionara. Y, por una vez, la tenía. Y justo cuando pensé que, finalmente, había encontrado un ritmo que tenía sentido, la notificación comenzó a encenderse en mi teléfono, como un mal presagio. El primer mensaje de texto decía: Señora, soy el cabo Jones. Solo para verificar si este correo electrónico es real. Llegó a las 9:17. Yo todavía estaba organizando los informes de admisión para el programa de mentoría. No tenía idea de quién era Jones, pero algo en el momento no parecía aleatorio. Le respondí: adelante, reenvíelo. Confirmaré. Lo que envió fue un archivo PDF adjunto. El asunto decía: nota final, Tyler J. Rowan. Tyler había sido uno de los nuestros candidatos SEAL. Había superado todos los umbrales físicos que le habíamos puesto. Mente aguda, instintos más agudos, apenas 24 años. No había visto su nombre en meses, no desde su última evaluación de rendimiento. Pero el informe llegó como agua fría. Se quitó la vida en casa. No dejó nota para sus padres. Ninguna carta a un amigo. Pero en una carpeta de borrador segura, en su antigua cuenta de correo electrónico de la base, habían encontrado algo. Solo unas pocas líneas, guardadas, pero nunca enviadas. Sé que la almirante Kennedy no sabe quién soy, pero ella cambió la forma en que pensaba sobre este lugar. Cuando habló, no me sentí como un error. Eso significaba algo. Por favor, dígale gracias. Sin puntuación, sin despedida. Me senté, completamente inmóvil. No había un protocolo correcto para algo así. No llamas a la familia. No reenvías el mensaje al capellán. Simplemente lo lees y lo llevas contigo. Imprimí una copia, la doblé una vez, y la deslicé en el bolsillo delantero de mi carpeta de uniforme, justo detrás de las primeras órdenes de despliegue que firmé. A la mañana siguiente, entré en la oficina de mando y solicité una revisión de emergencia de la estructura de aptitud mental de los SEAL. Uno pensaría que, después de 20 años, la Marina lo habría dominado. Pero lo que teníamos era una lista de verificación dispersa y un folleto con una línea de ayuda en la que la mitad de la unidad no confiaba. No me interesaban los folletos de terapia. Quería contacto humano, revisiones mensuales, programadas y obligatorias, reuniones individuales, no casillas de verificación. La resistencia al papeleo fue instantánea, logística, personal, evaluación de riesgos, todo menos lógica. Pero seguí adelante porque no hacía esto por un sistema. Lo hacía por un niño que nunca conocí realmente, pero que, por un momento, pensó que lo veía. Y, aparentemente, otros también lo sintieron. Esa semana, 2 notas anónimas más llegaron a mi bandeja de entrada. Una estaba garabateada en la parte de atrás de un horario de cafetería roto y escaneada. La otra, estaba escrita a máquina, en fuente Courier, como si alguien tuviera miedo de adjuntar su estilo de escritura real. Ambas decían lo mismo: gracias por decirlo en voz alta, en esa sala de entrenamiento. No sabíamos que alguien nos veía. Sin nombres, sin rangos, solo ecos. No los compartí con nadie, excepto con el teniente Jack Miller, mi segundo al mando, y una de las pocas personas en las que confiaba para que me llamara la atención, cuando era demasiado educada para mi propio bien. Leyó ambos mensajes, me los devolvió sin decir una palabra, luego dijo: estamos perdiendo más por el silencio que por el combate. Eso es un fracaso de liderazgo, no tuyo. ¿De ellos? Así que, comenzamos a construir algo, discretamente. Lo llamamos Operación Casa de Cristal. Chequeos semanales dirigidos por pares. Sin estructura de mando, sin saludos, solo una habitación, café, una puerta cerrada y honestidad. Lo hicimos opcional, luego,
en silencio, nos aseguramos de que todos los líderes de equipo optaran primero. Al tercer mes, la participación era del 84%. No hubo selfies, ni tweets, solo personas respirando más tranquilas. Mientras tanto, Brittany publicó un vídeo de ella misma en un panel en San Diego, hablando sobre la resiliencia emocional de las mujeres en el liderazgo. Con mi imagen borrosa detrás de ella en una presentación de diapositivas, lo subtituló, orgullosa de estar relacionada con este legado. Ni siquiera me inmuté esta vez. Comencé a entender algo. La gente más ruidosa no siempre era la que lideraba. Simplemente, sostenía el micrófono. El verdadero liderazgo, el tipo que cambiaba los resultados, no solo la óptica, solía ocurrir en habitaciones con poca luz y tazas abolladas, como la que entré un jueves por la noche y encontré a la cabo Dana esperando. Se puso de pie. Cuando entré, dijo, probablemente no me recuerde, pero usted le gritó a mi escuadrón el invierno pasado, por perder el rastro del tiempo de formación durante los simulacros de tormenta. Asentí. Suena bien. Ella sonrió. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que alguien esperaba que lo hiciera bien, no solo que sobreviviera. Nos sentamos, hablamos, nada profundo, solo real, y fue suficiente. El archivador con la nota de Tyler se quedó en el cajón de mi oficina después de eso, sin abrir, pero siempre cerca. No como un símbolo de pérdida, sino como un recordatorio de lo poco que se necesita para ser recordado por presentarse. Y cuando el memorándum del comando SEAL llegó a mi escritorio, solicitando que asumiera la supervisión directa del equipo SEAL 9, lo único en lo que pensé no fue el rango, ni la logística, ni siquiera el nuevo ritmo de operaciones. Fue el hecho de que ahora tenía un asiento en la misma mesa que solía ignorar a personas como Tyler. Y no tenía planes de desperdiciarlo. La primera vez que me paré frente al equipo SEAL 9, nadie aplaudió. No fue frialdad. No fue falta de respeto. Fue cálculo. Yo no era lo que esperaban, especialmente para el mando. Me miraron como si estuviera allí para pasar el rato, no para dar órdenes. Eso no me molestó. Lo que sí me molestó fue lo silenciosamente que mantuvieron su distancia. Ninguno preguntó sobre mi historial. Ninguno desafió mi liderazgo cara a cara. Estaban esperando el fracaso, el permiso para ignorarme. Así que no les di ninguno. La base en Fort Miramar no era mucho, solo un complejo de entrenamiento convertido, con equipo que aún olía a 2009. La primera orden que di no fue estratégica. Fue estructural. Ordené remodelar la sala de descanso. Así supe quién prestaba atención. Cualquiera que se quejara de un presupuesto malgastado no entendía lo que estaba haciendo. La cultura precede a la preparación para el combate, y un equipo que no se sienta junto no sangrará junto. Semana 1. Cancelé 2 juegos de guerra programados previamente, y los reemplacé con operaciones nocturnas no anunciadas, por las colinas detrás de la zona de entrenamiento. Les dije, no estamos aquí para ensayar la victoria. Estamos aquí para encontrar a la primera persona que entre en pánico bajo presión. Esa persona no era quien ellos pensaban. Fue el teniente Brian Scott, un veterano de 12 años, con 2 condecoraciones de combate, que parecía un cartel de reclutamiento andante. Pero la batería de su linterna se agotó en la cresta, y perdió la orientación durante 22 minutos completos. No lo comunicó. Se congeló. Se presentó en mi oficina a la mañana siguiente, esperando ser relegado. Le dije, te quedas, y el próximo simulacro lo lideras tú, porque ahora conoces la sensación, y eso significa que la vigilarás en los demás. Esa fue la primera grieta en el muro. Después de eso, el silencio comenzó a cambiar. No intenté ser una de ellos. No comí con ellos, ni bromeé con ellos durante las reuniones informativas, pero siempre fui visible. Observé cada ejercicio. Caminé por el perímetro, en lugar de conducirlo. Me presenté antes que ellos y me fui después. El apodo comenzó unos 2 meses después, no en público, solo entre los líderes de escuadrón, Mano de Hierro. Lo escuché una vez, medio susurrado detrás de mí, durante la sesión informativa. Fingí no oírlo, pero se quedó. Realizamos 2 simulacros conjuntos a gran escala, ese trimestre. 0 lesiones graves.
La puntuación de evaluación general más alta de la región. El mando SEAL tomó nota. También lo hicieron los hombres. Una noche, después de una revisión tardía de un informe postoperatorio, el jefe Hernández llamó a mi puerta. Pensé que era papeleo. En cambio, se sentó frente a mí y dijo: «Permiso para hablar libremente, señora». Asentí. Nos exige mucho. Algunos piensan que demasiado. Pero nadie cuestiona si usted aparecería, cuando la cosa se pone seria. No esperó una respuesta. Simplemente se puso de pie, saludó y se fue. Una semana después, un ex líder de escuadrón, llamado Davison, envió una solicitud de transferencia, pidiendo, específicamente, ser reasignado bajo mi mando. Fue la primera de 8. Los formularios de solicitud comenzaron a acumularse. Hombres con conflictos previos, problemas disciplinarios, o simplemente reputaciones de ser difíciles. No buscaban un aterrizaje suave. Buscaban a alguien que no se inmutara cuando las cosas se ponían difíciles. No los acepté a todos, pero revisé cada nombre. Y cuando elaboré el nuevo calendario de rotación para la preparación del despliegue, hice algo que nadie esperaba. Pedí voluntarios para unirse a un pelotón separado, entrenado en múltiples ramas, de respuesta rápida, adscrito a ayuda y recuperación en desastres, cuando no estuviera desplegado. Un trabajo de alto impacto, y baja gloria. 10 manos se levantaron. Eso fue todo lo que necesitaba. El equipo SEAL 9 comenzó a cambiar. No de arriba hacia abajo, sino de adentro hacia afuera. Los hombres entrenaban diferente, hablaban diferente. No más suave, sino más agudo, como si hubieran terminado de probarse algo entre sí y estuvieran listos para avanzar con un propósito. Mientras tanto, Brittany publicó un artículo en una revista nacional, titulado El costo de la hipermasculinidad en la guerra moderna. Usó fotos de nuestro centro de operaciones sin autorización. Afirmó que una fuente anónima le había dado información sobre la disfunción emocional militar. No emití ninguna declaración. En cambio, envié un mensaje seguro a cada miembro del equipo. Decía: hay lo que la gente dice de nosotros, y hay lo que construimos juntos. Solo una cosa seguirá en pie dentro de una década. Esa semana, el jefe Hernández me entregó una caja. Dentro había un parche de unidad cosido a mano. No era reglamentario, pero el emblema era claro, un rayo cruzando una mano en saludo, y debajo, nunca pequeño de nuevo. Sin explicación, sin discurso. Lo hice coser al forro interior de mi chaqueta, donde nadie podía verlo. Pero siempre lo sentía cuando me movía. Esa es la cuestión con el verdadero liderazgo. No se trata de quien aplaude. Se trata de quien sigue, incluso cuando nadie está mirando. Aston Corwin no llamó a mi puerta cuando entró en mi mundo, me envió un correo electrónico. Técnicamente, fue una solicitud de seguridad, protocolo estándar para una auditoría conjunta de preparación en ciberseguridad. Era parte de un grupo de trabajo civil, de la Dirección de Inteligencia de Defensa, asignado a una evaluación interinstitucional de una semana, en Miramar. Escaneé el memorando, lo archivé con la pila habitual de burocracia, y no volví a pensar en ello hasta la mañana en que apareció en mi escritorio con un café que no había pedido y una pregunta que no esperaba. ¿Por qué sus firewalls internos reflejan un esquema naval heredado de 2008? Levanté la vista. Los civiles, usualmente, comenzaban con un apretón de manos o una pequeña charla. Él comenzó con una crítica de sistemas. ¿Obad? Porque el esquema de 2008 todavía bloquea todo lo que los de 2021 filtran, dije. Él sonrió y respondió: esa es la primera respuesta honesta que he recibido en toda la semana. Aston no se vestía como el gobierno. Camisas de botones con las mangas remangadas, sin corbata, gafas de montura de alambre que se empujaba por la nariz, cuando estaba molesto. Pero tenía el tipo de presencia que llenaba una habitación sin dar un paso al frente. Era tranquilo, de la forma en que lo son las personas que saben exactamente lo ruidosas que podrían ser. Durante los siguientes 5 días, discutimos sobre 4 políticas, reescribimos 3 protocolos de cumplimiento, y accidentalmente, cerramos la mitad de nuestras unidades compartidas durante 4 horas, durante una prueba de parche. Esperaba frustración. Él trajo pizza y lo arregló en 22 minutos.
No me hizo preguntas personales. Me hizo preguntas operativas. ¿Cómo gestionas la moral cuando no puedes prometer fechas de rotación? ¿Qué haces cuando tu equipo se equivoca públicamente, pero se recupera en privado? No estaba coqueteando. Estaba estudiando el liderazgo. ¿El mío? Para el jueves, me sorprendí quedándome unos minutos más en la sala de reuniones, solo para escucharlo hablar de la lógica de seguridad por capas, como si fuera poesía. Para el viernes, me preguntó si alguna vez tomaba un descanso para almorzar que no fueran barras de proteína en mi escritorio. Le dije, solo cuando alguien demuestra que entiende la cadena de mando. Él dijo, bien, porque ya le pregunté a tu XO y me dijo que te toca un sándwich de verdad. Así que comimos afuera, en un banco, con vistas a la valla sur. No hablamos de rango, ni de autorización. Me preguntó qué libro me había leído más mi madre, cuando era niña. Le dije Dickinson. Noches salvajes, noches salvajes. Él dijo que su madre era más una mujer Steinbeck. Disciplina sin amor es crueldad. Cuando se fue ese domingo, no insistió. Simplemente, me entregó una nota adhesiva con su número y escribió, si alguna vez quieres auditar algo más que cortafuegos. No llamé. No de inmediato. Pero 2 semanas después, me envió un PDF de una reescritura de protocolo que había modelado, a partir de nuestra conversación. El asunto decía, robé tu lógica. Siéntete libre de presentar cargos. Le respondí con 2 palabras, solicitud concedida. El ida y vuelta se convirtió en llamadas. Las llamadas se convirtieron en cena, cuando estuve en DC. Para una reunión informativa. La cena se convirtió en algo que no sabía cómo etiquetar, compañía tranquila, respeto constante, la rara sensación de que no tenía que reducirme para ser comprendida. Aston nunca me pidió que suavizara mi forma de ser. No se inmutó. Cuando le conté sobre hombres perdidos, llamadas perdidas, lesiones que aún sentía en la columna vertebral algunas mañanas. En cambio, dijo, no amo lo que haces. Amo cómo lo haces. Eso es lo que importa. No nos movimos rápido. Nos movimos deliberadamente. No apareció con flores, ni discursos. Apareció con claridad. Como la noche en que regresé de una operación de entrenamiento de 10 días, demasiado exhausta para abrir la puerta principal. Él ya estaba allí. Luces bajas, la estufa encendida, leyendo un archivo sobre políticas de integración militar civil. Levantó la vista y dijo, supuse que querrías proteína, no charla trivial. Me senté en el sofá y lo vi remover algo en una sartén, y me di cuenta de que este hombre nunca me pediría que fuera más pequeña. No le importaba mi título. No quería llevarlo como una insignia. Quería caminar a su lado. El momento en que supe que no era solo conexión, sino permanencia, fue durante una conversación que duró menos de 30 segundos. Le conté sobre un joven teniente que se había derrumbado bajo presión en una operación en vivo. Aston escuchó, luego dijo, tú le enseñaste a sobrevivir. ¿Quién te enseñó a ti? No respondí. Él no insistió. En cambio, dijo, si alguna vez quieres dejar de ser la que siempre mantiene la línea, estoy aquí. No para rescatar, solo para sostener el otro lado. Sin declaración, sin drama, solo presencia. Esa fue la noche en que lo miré y dije, si alguna vez me propones matrimonio, hazlo así, tranquilo, firme, sin fuegos artificiales. Él sonrió, se recostó y dijo, bien, porque ya descarté a los escritores de cielo. No hubo un solo momento en que Aston me conquistara. No tuvo que hacerlo. Simplemente, se quedó, cuando la mayoría de la gente pestañeó. Escuchó, cuando otros actuaban. Y, más que nada, él sabía algo que nadie más había dicho en voz alta, no era difícil de amar. Era difícil fingir con ella. Y eso significaba que él no lo intentaba. La caja llegó un martes. Sin dirección de remitente, sin tarjeta, solo un uniforme de gala blanco marfil cuidadosamente doblado, planchado y aún tibio del vapor de la tintorería. Mi nombre estaba bordado sobre el bolsillo. Las insignias de rango pulidas hasta brillar. Los zapatos envueltos por separado. Dentro del forro interior del abrigo,
Alguien había metido una nota. Usted se ha puesto de pie por todos los demás. Ahora, permítanos ponernos de pie con usted. No era de Aston. Él ya había preguntado. En silencio, sencillo, sin arrodillarse. Solo 2 tazas de café y una pregunta en la cocina. ¿Qué piensas de oficializar la vida? Dije que sí sin pestañear. Planeamos algo pequeño. Juzgado local, 2 docenas de invitados, almuerzo ligero después. Sin espectáculo, sin emoción escenificada, solo gente que importaba. Pero entonces, Brittany llamó. Empezó con cumplidos. Preguntó por los detalles del lugar, las fechas, si había elegido un florista. Luego, vino la frase. Sé que probablemente estás haciendo todo eso del uniforme estoico. La interrumpí. Sí, Brittany, estoy usando el uniforme. Ella soltó una risa forzada. Bueno, simplemente creo que quizás quieras considerar algo más. Invitador. Sabes, para que la gente no se sienta como si estuviera en un funeral. No respondí. Conocía ese tono. Era su manera educada de decir, no me avergüences. Ni siquiera estaba invitada. No oficialmente. El correo electrónico de confirmación rebotó. La última comunicación que habíamos tenido antes de esa llamada fue un enlace reenviado a su charla TEDx sobre la resiliencia femenina en las salas de juntas. Había usado mi foto de nuevo, esta vez con una voz en off sobre mujeres invisibles ascendiendo a través de estructuras duras. No pidió permiso. Simplemente, construyó su marca y usó mi sombra para contrastar. 2 días después de esa llamada, lo tuiteó. Fondo blanco, fuente negra en negrita, su cara en la esquina superior derecha, texto superpuesto en una imagen de un uniforme de gala. Nada grita, casarse por control, como una mujer que aparece en su propia boda, con tela emitida por el gobierno. Vendidas. Aterrizó a las 9:14 de la mañana. A las 9:23, tenía más de 5,000 me gusta. Al mediodía, estaba en Instagram. Algunas cuentas de chismes lo recogieron, burlándose de la noviacilla con botas de combate. Algunos de los comentarios eran peores que el tuit. El amor de los invitados significa que nunca tienes que usar tacones. ¿Es esta la versión militar del cosplay? Imagínate saludar a tu esposa en lugar de besarla. No sabían quién era yo. No sabían lo que significaban esas rayas, ni la sangre que costó ganarlas. No dije una palabra en público. Tampoco Aston. Él simplemente deslizó mi teléfono de la mesa, lo puso boca abajo, y preguntó, ¿vino tinto o blanco para la cena? Pero otros sí hablaron. Empezó de a poco. Un hilo de comentarios bajo un foro de esposas de la Marina. Luego, un vídeo cosido por un exmarine en TikTok, leyendo mi historial de servicio línea por línea, terminando con, ella no necesita explicarse. Ese uniforme es la razón por la que puedes burlarte de ella en paz. Para medianoche, el hashtag cambió, novia almirante saluda el vestido boda a la de hierro. Pero nada de eso importó, comparado con lo que apareció a la mañana siguiente. Una por una, las cartas comenzaron a llegar. No DMS, no tweets. Cartas. Escritas a mano, dobladas cuidadosamente, enviadas a la base, selladas con cinta y reverencia. Una niña de Iowa escribió, mi hermano dice que las chicas no pueden ser de la Marina, pero vi su foto y ahora voy a ser corazón de hierro. Un marinero jubilado envió una barra de cinta de su primer despliegue con una nota, nunca tuve una hija, pero si la tuviera, querría que caminara por el pasillo como usted. Incluso algunos miembros en servicio activo, que nunca habían servido conmigo, se comunicaron discretamente por canales internos. Si alguna vez necesita que se llene una fila, tengo los uniformes blancos listos. Fue entonces cuando los correos electrónicos empezaron a llegar. No del público, sino de los hombres a los que había entrenado, con los que había servido, a los que había liderado. SEALS, marines, médicos, incluso oficiales de logística que no había visto en 8 años. Cada uno decía lo mismo a su manera, dinos dónde y cuándo. No por Brittany, no por despecho, sino porque el uniforme no solo representaba el servicio,
representaba una verdad que algunas personas no querían reconocer. Que puedes liderar con gracia y aún así llevar a cero. Que el honor no tiene género. Que a veces los más fuertes caminan por el pasillo no con encaje, sino con legado. No respondí al tuit de Brittany. No lo republiqué. No lo refuté. Pero sí envié una única respuesta. No a ella, a todos los demás. Publiqué una sola foto de la caja del uniforme, planchada y perfecta, con 7 palabras de leyenda: así es como se ve lo ganado. Luego cerré la aplicación. Todavía quedaba una boda que planear y, aparentemente, una lista de invitados que estaba a punto de volverse mucho, mucho más grande. El primero en llegar fue el maestre principal Eric Campbell. 12 años de baja, 2 cirugías de cadera, y aún el único hombre que conocía que podía hacer callar a una sala entera, solo con levantar una ceja. Entró en la capilla, la mañana de la ceremonia, con un sobre blanco, con mi nombre, y dijo: la cubro, almirante. Sin anuncio. Solo eso. Luego, vino Taylor Hayes, quien una vez recibió una bala en Panamá y se negó a la morfina, porque ralentiza mis cálculos, seguido por el teniente Sam Brickhouse Morales, quien una vez levantó un bloque de motor sumergido para salvar a 2 buzos. Luego más, docenas, luego más de 100. Para las 1100 horas, el personal de la capilla se apresuraba a abrir las alas laterales para el desbordamiento. Me quedé en la sala de preparación trasera, mirándome en el espejo. Uniforme de gala blanco, zapatos brillantes, medallas alineadas. Sin velo, sin maquillaje, más allá de lo que permitían las regulaciones de aseo de la Marina. Todavía era yo, solo que más limpia, más firme. Aston ya estaba en posición cerca del altar. Sin padrinos, solo él. Un traje azul marino oscuro, zapatos pulcros y una confianza tranquila. No preguntó cuánta gente había aparecido. No era necesario. Él lo sabía. A las 12:50, mi teléfono vibró. Un mensaje. Sin contacto guardado, pero conocía ese número. ¿De verdad vas a hacerlo? ¿De uniforme? Vergonzoso. No parpadeé, no lo borré, simplemente lo miré como se mira un arañazo en un cristal. Inevitable, pero irrelevante. Luego, volteé el teléfono y lo deslicé en el bolsillo interior de mi uniforme. 2 hombres estaban a mi lado, el jefe de primera Gavin Reed y el oficial subalterno Liam Stone. Ambos, una vez, se habían arrastrado por una estructura en llamas para sacarme, después de que una operación de inteligencia en Djibouti saliera mal. Les debía mi columna vertebral, literalmente. Reed dijo: ¿todavía quieres que te flanqueemos? Yo dije: no lo necesito. Stone sonrió. Por eso lo vas a tener. El órgano comenzó. La puerta de la capilla permaneció cerrada unos segundos más, mientras la congregación se levantaba. Y luego, llegó la llamada. Profunda, nítida, firme. Almirante en cubierta. No lo había planeado. No lo había pedido. Pero cuando esas puertas se abrieron, 200 SEALS, marines, médicos, y un puñado de ejército y fuerza aérea, uniformados, condecorados, curtidos por el tiempo, se pusieron de pie al unísono. No por orden, por elección. Sus manos se alzaron a las cejas, guantes blancos, postura de acero, trueno silencioso. No había música, solo botas golpeando el suelo. Caminé por el pasillo entre hombres y mujeres que habían llevado a cabo órdenes, con mi nombre adjunto, que se habían mantenido firmes bajo fuego, porque yo les había dicho que se mantuvieran, que habían regresado a casa, porque yo había luchado para llevarlos allí. Reed y Stone a mis lados. Pasamos los bancos fila por fila. A algunos no los había visto en una década. A algunos nunca esperé volver a verlos, pero todos estaban allí. Algunos con cicatrices, algunos cojeando, algunos bien afeitados, algunos barbudos y salvajes. Pero cada uno de ellos se puso de pie por mí. No por el rango, no por las medallas, sino por mí. A mitad del pasillo, me encontré con la mirada de la contraalmirante Lee Evans, mi primera mentora de la Escuela de Desarrollo de Oficiales. Ella me hizo un pequeño asentimiento, uno que decía: ahora ven lo que yo vi. Seguí caminando,
con la espalda recta, la barbilla nivelada. Sin sonrisa, sin lágrimas, solo presencia. En el altar, Aston estaba de pie, con las manos cruzadas a la espalda, en posición de descanso. Sin sonrisa, sin nervios, solo comprensión absoluta. El capellán era el teniente comandante Rupert Jenkins, un veterano de la Marina, con acento de Boston y una muñeca rota que nunca se arregló. Nos hizo un gesto con la cabeza, abrió su carpeta y comenzó. Pero nadie se sentó. No al principio. Porque cuando el último eco de Almirante en cubierta se desvaneció, dejó algo más, reverencia. No empezamos con votos. Empezamos con silencio. Silencio ganado. Y cuando Jenkins comenzó, su voz era baja, firme. Habló de compromiso, no solo el uno con el otro, sino con el deber, con el propósito, con elegir cada día proteger lo que importaba, ya fuera una nación o un matrimonio. Nuestros votos no mencionaron la enfermedad ni la salud, la riqueza ni la pobreza. Los míos fueron, nunca te pediré que te encogieras. Los suyos fueron, nunca te pediré que pares. Prometimos proteger la paz, hacer espacio para la quietud y agudizarnos mutuamente sin apagar nuestra alegría. No hubo un tú me completas. Ya éramos completos. Luego, llegó el momento. Jenkins dijo, por el poder que me ha sido conferido, y antes de que pudiera terminar, un sonido se elevó. No fue un aplauso. Todavía no. Fue el sonido colectivo de 200 asientos crujiendo, mientras los guerreros se sentaban en silencioso unísono. Sin caos, sin pompa, solo el movimiento de cuerpos y tela, como una exhalación viviente. Nos besamos breve, firme, luego nos dimos la vuelta. Un arco de sables esperaba en la salida, no hecho por oficiales, sino por alistados, cada hoja levantada por manos que, una vez, habían sostenido rifles bajo mi mando. Mientras caminábamos a través de él, vislumbré la última fila. Un hombre estaba solo, afuera, visible a través de la ventana trasera. Postura rígida, uniforme de gala azul, brazos detrás de la espalda. No entró, pero vino. Y eso, de alguna manera, se registró como una grieta bajo la superficie. Pero no dejé de caminar, no disminuí la velocidad, simplemente, atravesé las hojas hacia una luz solar que no quemaba, solo aclaraba. La recepción se celebró en un hangar convertido en salón de banquetes, en la base. Nada lujoso, solo mesas largas, sillas plegables, y gente que no necesitaba centros de mesa florales para sentir algo. La fila de comida se extendía alrededor de la esquina, abundante en barbacoa, ligera en pretensiones. Nadie chocó copas, ni hizo brindis con discursos pulcros. Simplemente, se acercaron uno por uno, dijeron lo que tenían que decir, y dejaron apretones de manos que se sentían como anclas. En algún momento, después del tercer plato de costillas y de la desafinada versión acústica del Simple Man de alguien, salí. Mis uniformes blancos seguían impecables, pero mi cabello había comenzado a soltarse con la brisa. No me importó. Se sintió bien no preocuparme, por una vez. El aire estaba fresco. La primavera en Carolina del Norte siempre tenía ese toque salado de la costa. Me paré junto a una barandilla que daba al campo, donde habíamos hecho los ejercicios matutinos. Ahora estaba tranquilo, solo grillos y el zumbido bajo de los generadores de la base, a lo lejos. Fue entonces cuando se acercó el oficial Ryan. Un tipo grande, con tatuajes en los brazos, que una vez se rompió la mano al golpear una escotilla de acero, porque alguien estaba atrapado dentro. Se quedó a mi lado un minuto, antes de decir, hoy no la saludé porque es una almirante. Lo hice porque cuando mi hermano murió, usted se sentó en el pasillo conmigo durante 6 horas y no dijo nada. No respondí. Simplemente, extendí la mano, le apreté el hombro. Luego, se fue. La gente iba y venía en oleadas. Algunos compartían recuerdos. Otros no decían una palabra. Algunos me lanzaban miradas de reojo, pequeños asentimientos, gestos que tenían un peso, como solo el silencio puede tenerlo. Algunos mencionaron a mi madre. Nadie mencionó a Brittany, pero yo sabía que había estado allí. No había visto su rostro en la capilla, no esperaba hacerlo,
pero había captado la inconfundible forma de su cabello en la última fila, metida en un asiento lo suficientemente atrás como para desaparecer si pestañeabas. No se había quedado. Nunca lo hace. A medianoche, después de que la multitud se dispersara y Aston estuviera ocupado controlando al niño pequeño de alguien, para que no se arrastrara hacia la mesa del pastel, volví a mis aposentos. Me quité el uniforme capa por capa, cada medalla y botón cayendo sobre el escritorio, como un punto final silencioso. Luego, revisé mi teléfono. Ningún mensaje nuevo de mi padre. Pero había llegado un correo electrónico. Sin asunto, sin firma, solo un campo de texto blanco y liso. Se pusieron de pie porque tú también les hiciste espacio. Nunca levantaste la voz. Elevaste su valía. Y eso lo vi hoy. Finalmente. Siento haberme reído cuando dijiste que querías esta vida. Ahora veo que nunca se trató de buscar nuestra aprobación. Se trataba de liderar sin necesitarla. No saludamos la sangre. Saludamos la verdad. Sin con amor, Brittany, sin emojis, sin súplicas de reunión. Pero lo leí 3 veces. Y lo que se me quedó grabado no fue la disculpa. Fue la frase sobre la verdad. La verdad no exige perdón. Exige reconocimiento. Y, tal vez, solo tal vez, ella había empezado a reconocer algo en mí, que siempre había estado allí, pero que nunca encajó en su versión de lo que era digno. No respondí. No lo reenvié. Simplemente lo dejé ahí. Más tarde esa noche, Aston se acurrucó a mi lado en el sofá. Olía a jabón y bourbon, y un toque de pastel de fresa, que alguien le había untado en la camisa, durante un abrazo. Preguntó, ¿tu padre volvió a enviarte un mensaje de texto? Negué con la cabeza. Luego dijo, ¿importó? Miré por la ventana, donde las luces de la base se reflejaban en la pista. Un lugar que, una vez, se había sentido como un campo de batalla, ahora se sentía como una frontera que había cruzado. No, dije. No como solía hacerlo. Y lo decía en serio. Lo primero que noté desde el escenario no fueron las luces. Fue el peso de 100 cadetes, sentados más rectos, cuando subí. El auditorio en Fort Hayden tenía esa misma insipidez gubernamental, paredes beige, asientos retráctiles, baldosas en el techo, probablemente más viejas que la mayoría de los reclutas en la primera fila. Pero el aire tenía ese zumbido bajo de ojos, esperando ver si la persona con 4 estrellas en el hombro era solo otro traje, leyendo de un teleprompter. No estaba aquí para dar una conferencia. No traje un PowerPoint. Traje una libreta, con 2 palabras garabateadas en la parte superior, recuérdalos. Esto no era una conferencia. Era un ajuste de cuentas silencioso. Cuando me presentaron, la sala aplaudió, cortés y contenida. No porque no les importara, sino porque nadie sabía realmente cómo reaccionar ante una oficial de bandera, que no entraba golpeando con un bate hecho de rango. No me importó. No estaba aquí para gustar. Estaba aquí para ser honesta. Comencé hablándoles del sargento Alan Vance, el instructor que no se presentó a la formación matutina y cuyo casillero fue encontrado lleno de tarjetas de cumpleaños sin enviar y una única nota con mi nombre. Luego, les hablé de la teniente Maya Sin, a quien sacaron por volatilidad emocional, cuando todo lo que hizo fue presentar un informe de acoso, que su superior no quería que se viera. No lloré. No levanté la voz. Simplemente, dije la verdad. Que el liderazgo no se trataba de medallas, ni de autoridad. Se trataba de ver a las personas antes de que desaparecieran. De hacer las preguntas difíciles, cuando nadie más lo haría. De crear una cultura, donde la dureza no significara silencio, y el profesionalismo no significara fingir que eres invencible. La sala estaba en silencio. Luego, dije algo que no había planeado. El respeto no siempre te saluda. A veces, observa para ver si, de todos modos, te mantienes firme. Y fue entonces cuando la vi. Segunda fila desde atrás, gafas de sol metidas en su blusa, el cabello más largo ahora, maquillaje más sutil. Pero no había forma de confundirla. Brittany Hayes. Mi hermana. No sonrió. No saludó.
Simplemente, miró al frente, como todos los demás, con las manos cruzadas en el regazo. Ni siquiera sé cuánto tiempo llevaba allí. Seguí adelante. Hablé de cómo reescribimos los protocolos post-despliegue en Norfolk. De cómo incluimos asesoramiento para la reintegración familiar, les gustara o no a los CEO. De cómo la tasa de suicidios en nuestra unidad disminuyó un 37% en 2 años. Nadie aplaudió por eso, pero vi cabezas asentir. Y luego, terminé con la verdad que se me atascó en la garganta más que cualquier historia de guerra. Mi madre, una vez, me dijo que las tormentas no estaban destinadas a quedarse en tierra. He intentado vivir así. Pero lo que he aprendido más que nada, lo que quiero que cada cadete en esta sala recuerde, es esto: no lideras siendo más ruidoso. Lideras escuchando más tiempo, y apareciendo una y otra vez, especialmente cuando es más fácil alejarse. Me alejé del micrófono. El aplauso no estalló. Subió lentamente, no por cortesía, ni por obligación. Vino de un lugar más profundo que el protocolo. Y la primera persona en ponerse de pie fue Brittany. Sin dramatismos, sin jadeos, simplemente ella, levantándose de la penúltima fila, como si fuera lo más natural del mundo. Y luego, uno por uno, la sala la siguió. No murmuró, lo siento. No dijo nada. Pero aplaudió fuerte con ambas manos. Y yo no lloré. En ese momento no. Porque, por primera vez en mi vida, mi hermana no me miraba por encima, ni por detrás. Me miraba directamente, en mis términos. Y eso fue suficiente. El aplauso de Brittany no cambió mi vida, pero cambió el ambiente en ese auditorio. Por primera vez, no era yo quien cerraba el silencio. Alguien más se levantó y me encontró a mitad de camino. Esa noche, no reviví el momento como una victoria. Lo traté como un informe meteorológico. Algo silencioso había cambiado. Un sistema de alta presión, finalmente, se había movido. 2 semanas después, recibí la llamada del Departamento de Defensa. Daban luz verde a la iniciativa de revisión que habíamos estado proponiendo durante años: reforma de operaciones conjuntas, integración de la resiliencia mental, entrenamiento ético de mando desde cero. Y querían que yo lo liderara. No pidieron un consultor. Pidieron supervisión, visión, un plan que pudiera tener peso mucho después de mi jubilación. No dudé. Dije que sí. El primer sitio que visitamos fue Fort Burwell, un lugar que no había pisado desde mi primer despliegue. En aquel entonces, yo era la oficial subalterna asignada a un equipo que no creía en las mujeres al mando, a menos que fuera una broma. Ahora, entré en ese mismo hangar, llevando 4 estrellas. El suboficial mayor en la puerta saludó, antes de que yo siquiera lo alcanzara. Dentro, las pizarras estaban llenas de nuevos modelos de entrenamiento que yo había escrito. Los instructores eran jóvenes, con los ojos abiertos, ansiosos, pero con los pies en la tierra. Pasé por un aula, donde una joven, con camuflaje del desierto, dirigía una sesión informativa sobre la mitigación del estrés operacional. Su voz era firme, segura y aguda. Giró ligeramente cuando me vio, a través de la ventana. Su placa de identificación decía Patterson, Avery. Parpadeé. Ese nombre tenía peso. Después de la sesión, se acercó a mí. No titubeó al hablar, ni intentó impresionarme. Mi padre era el cabo Nick Patterson. Usted lo sacó de un accidente, cerca de Mogadiscio. Él dijo que usted salvó más que su vida ese día. Me puso su nombre. No sabía qué decir. Simplemente, le estreché la mano, y ella me apretó la mía, como si lo dijera en serio. Eso es lo que permanece. Los nombres que se transmiten, no por tradición, sino por impacto. El liderazgo que resuena, más allá de tu mando. Viajé de base en base durante los siguientes 6 meses, viendo cómo el nuevo modelo cobraba vida. Las unidades que solían agotar a su personal, ahora, tenían oficiales de salud mental incorporados. Las evaluaciones incluían no solo métricas tácticas, sino también puntuaciones de empatía de liderazgo. Los soldados a quienes nunca se les había escuchado antes, ahora tenían un canal para hablar, sin arriesgar su carrera.
en Camp Monroe, un segundo teniente me apartó, después de un seminario. Señora, dijo, no pensé que perteneciera aquí, hasta que leí su doctrina de entrenamiento. Pensé que era blando. Resulta que solo era humano. Le dije que eso es lo más difícil de ser de uniforme. Y luego, llegó el mensaje de la Casa Blanca. Había sido nominada para el premio a la excelencia en el mando ético del Departamento de Defensa. No estaba segura de quererlo. Los títulos me parecían pequeños, después de todo esto, pero acepté. La ceremonia se celebró en el Auditorio de la Defensa Nacional, en Arlington. Lleno total, oficiales, civiles, cadetes, altos mandos. Aston se sentó en la primera fila. También lo hizo otra persona. Mi padre. No se sentó erguido como solía hacerlo. Sus hombros estaban un poco encorvados, su cabello más fino, pero vestía un traje gris, no su uniforme. Sin medallas, sin cintas, solo él mismo. Se puso de pie cuando subí al escenario. También lo hizo la mitad de la sala. El aplauso fue rápido, fuerte e implacable. Pero no fue el aplauso lo que me quedó. Fue el momento en que lo miré directamente a él, y él no apartó la mirada. Cuando llegué al podio, no empecé con una cita, ni con una broma. Simplemente dije, no podemos controlar cómo nos criamos. Solo podemos elegir cómo lideramos. Y lo decía en serio. Después de la ceremonia, salí al cálido aire primaveral. Una fila de cadetes esperaba para estrecharme la mano, y los saludé uno por uno. Algunos saludaron, algunos sonrieron, unos pocos incluso dieron las gracias. Y luego, él dio un paso al frente. Mi padre. No habló de inmediato, simplemente se quitó la gorra, extendió su mano. Estoy orgulloso de ti, dijo. Luego, más suave, y siento que me haya tomado tanto tiempo. Asentí. No porque borrara nada. No porque lo necesitara. Sino porque la verdad, cuando finalmente llega, no tiene por qué ser dramática. Solo tiene que ser real. Esa noche, Aston y yo cenamos comida tailandesa que nos sobró, en casa. Nuestras botas junto a la puerta, su corbata desatada. Me senté en la mesa de la cocina, revisando mi bandeja de entrada. Un mensaje de un ex SEAL parpadeó en la parte superior. Todavía pienso en su boda, señora. Nunca había visto tantos tipos duros llorar en una misma habitación. Sonreí, se lo mostré a Aston. Él lo leyó, luego preguntó, ¿vas a responder? Escribí, algunos saludos se quedan contigo más tiempo que el silencio. Luego, apagué el teléfono, me recosté en mi silla y dejé que la quietud se instalara. Porque al final, la venganza no se parecía a un desquite. Se parecía a un cambio de política. Se parecía a mi hermana poniéndose de pie, a mi padre tendiendo la mano a través de décadas. Se parecía a una joven cadete, llamada Berry Patterson, prestando juramento, con botas que, una vez, yo llené. Y se sentía así, como mantenerse erguida, para que otros sepan que es posible. Y, tal vez, esa es la verdadera victoria. Cuando ya no necesitas que la gente que dudó de ti admita que estaba equivocada. Solo necesitas que vean que, todavía, estás de pie. Que las cosas de las que se rieron construyeron la vida que no podían imaginar. No más ruidosa, solo más fuerte. No amargada, solo inquebrantable. Porque, al final, la venganza más ruidosa no es ruido. Es prueba,